Hoy presentamos el Manifiesto Comunista. Para entender el comunismo, primero debemos retroceder hacia el siglo XIX. En este momento comenzaba una era de cambios que fueron determinados por la Revolución Industrial. Es entonces que las fábricas se convirtieron en el nuevo ideal del progreso. Sin embargo, existía un alto costo, el cual sería la explotación de miles de trabajadores, mientras que los propietarios de las fábricas y el capital se consolidaban como la clase dominante. Bajo estos sucesos, Marx y Engels comienzan a desarrollar sus teorías, centradas en la lucha de clases y la revolución del proletariado. Pero, ¿quiénes eran estos autores? Marx nació en una familia de clase media alta en Alemania, estudió Derecho y Filosofía y desde joven se interesó por la crítica social. Trabajó como periodista y editor en un periódico, pero sus ideas radicales lo pusieron en conflicto con las autoridades, siendo censurado y exiliado. Es en París donde conoce las ideas socialistas y entra en contacto con los movimientos obreros. Engels, nacido en una familia burguesa y rica, al terminar su servicio militar fue enviado en 1842 por su padre a trabajar en una fábrica de Manchester, con la idea de que se introduzca en el negocio familiar. Vio la miseria de las clases obreras, escenario que lo llevó a escribir La situación de las clases obreras en Inglaterra, obra que expuso las condiciones inhumanas del capitalismo industrial. Es en el año 1844 donde se conocen, y juntos comienzan a desarrollar una crítica al capitalismo, siendo el punto culminante de su colaboración en el año 1848, en un contexto de revoluciones en las cuales participaron activamente en diferentes movimientos. Sin embargo, fracasaron y fueron exiliados de Alemania. Es bajo este contexto que deciden escribir el Manifiesto Comunista, un llamado a la acción para los trabajadores del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto cientos de acontecimientos sociales. En algún momento de nuestro recorrido académico analizamos causas de la Gran Revolución Francesa, así como la Revolución Industrial, guerras mundiales y enfrentamientos de todo tipo. Al estudiar estos hechos, tendemos a creer que son parte del pasado, que han ocurrido siglos atrás y viven allí, pero hay un hecho, o más bien una lucha, que sigue latente en nuestras vidas, que donde quiera que vayamos podemos identificarla. Esta es la lucha de clases, siendo entonces el acontecimiento que utilizaron Marx y Engels para dar inicio a su principal teoría, el comunismo. Ambos autores sostienen que el motor de la historia ha sido la confrontación entre dos opuestos, en este caso entre opresores y oprimidos. A partir de esto, en su contexto, logran identificar dos clases enfrentadas, la burguesía como clase dominante, propietarios de fábricas y del capital que han logrado su estatus por un ascenso mediante el comercio, y por el otro lado se encuentra el proletariado, la clase dominada, conformada por trabajadores que se han desplazado como artesanos para participar en la sociedad buscando satisfacer sus necesidades. Mientras que una posee los medios de producción, la otra cuenta con la fuerza de trabajo, y estos últimos son sometidos a la explotación. Para otorgar un sentido más teórico, podemos hablar del término dialéctica, introducido por Hegel y retomado por Marx y Engels en sus teorías. Este concepto hace referencia a que toda transformación requiere de dos ideas opuestas. En este caso, la burguesía sería la tesis, ya que era la clase instituida del momento, mientras que el proletariado es la antítesis, porque busca romper con el poder establecido. Esto da como síntesis al comunismo, lo cual vendría a ser una idea diferente. Antes de profundizar en el comunismo, debemos entender de qué se trata la burguesía. Esta clase social ha sido una fuerza revolucionaria, ya que pudo derribar el feudalismo, trayendo aparejado entonces el nuevo orden económico, el capitalismo. El capitalismo se basa en la privatización de los medios productivos, con el fin de obtener ganancias. Todos los recursos y empresas pertenecen a individuos o corporaciones privadas. Este nuevo modelo rompe con el anterior sistema económico, ya que en el feudalismo el eje de la economía era la agricultura. La forma de remuneración ante esta se basaba en trueques, el poder se encontraba centralizado en la corona y la toma de decisiones se reducía a los pocos miembros que pertenecían a ella.
Aún así, en este nuevo modelo de producción existían varias contradicciones. Algunas de ellas son la disposición jerárquica en el mismo espacio de trabajo, la manufactura resultó ser insuficiente, la explotación era considerada abierta, directa, brutal y descarada. El capitalismo se convirtió en un destructor de las relaciones afectivas de familia, convirtiéndolas en meros vínculos por dinero. El derrumbamiento del sistema social al cambiar el modelo de producción que sostenía las clases industriales y las antiguas industrias destruidas y reemplazadas. A raíz de este conflicto, Marx y Engels plantean una solución radical, la abolición de la propiedad privada, es decir, aquella que ha sido obtenida en base al trabajo ajeno y no la que es fruto del trabajo individual. El propósito de los autores es terminar con el capital como una cuestión reducida, proponiendo que sea de carácter colectivo, demandando la movilidad de varios miembros de la sociedad, es decir, que éste cambie su carácter social para convertirse en una fuerza común, careciendo de clase. A su vez, en referencia al salario, postulan que este solo sirve para sustentar la miserable vida de los obreros, ya que son los intereses de los poseedores de poder los que determinan el modo de apropiación de los trabajadores. Aquí aparece otro concepto central de la teoría: la plusvalía. El trabajador elabora un producto que supera la remuneración que obtiene mediante su jornada laboral. Este valor restante es dirigido a manos del propietario del medio de producción. Dicho en otros términos, la remuneración no se le provee al obrero, se transforma en la plusvalía o ganancia que el burgués obtiene a través del trabajo ajeno. Es entonces que históricamente esta lucha entre clases ha llevado a los partidos comunistas a generar alianzas con otros partidos políticos que representan los intereses del proletariado y de las clases trabajadoras. Estas uniones suelen ser meramente estratégicas con el objetivo de fortalecer los diferentes movimientos obreros y crear una fuerza social que sea capaz de disputar el poder estatal. Es así como, a pesar de tener una visión más revolucionada y un objetivo determinado, los partidos comunistas reconocen que la unidad con otras fuerzas pueden ser clave para alcanzar cambios estructurales. Estas uniones nos dan pie al siguiente tema: la transición del capitalismo al comunismo. Según la teoría marxista, no puede haber un salto directamente desde el capitalismo al comunismo, sino que es necesario atravesar por una etapa intermedia, el socialismo. Esta fase comienza con la toma de poder por parte del proletariado y es aquí donde se construyen las bases de una sociedad sin clases. Por otra parte, el socialismo implica la propiedad colectiva de los medios de producción, la planificación económica y la distribución equitativa de los recursos. Durante este momento aún existen rastros del capitalismo y el Estado como instrumento de opresión, pero su desaparición se busca progresivamente y con esta se cumpliría con el objetivo final del comunismo: una sociedad sin clase, sin propiedad privada y sin Estado, donde los bienes producidos se distribuyen según las necesidades de cada individuo. Un claro ejemplo de este pasaje sería el caso de Cuba. En el año 1952 ataca a la nación un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista, lo que emerge a una figura importante en la historia cubana y mundial, quien fue Fidel Castro. Este hombre era un dirigente político de izquierda quien puso en marcha la Revolución Cubana de 1959 y dio paso al comunismo en el país, aunque es importante destacar que Fidel Castro en un comienzo se había declarado como líder socialista. Al unirse a la Unión Soviética en épocas de Guerra Fría, fue tomando aportes para aplicar en la nación el PPC, Partido Político Comunista. Si bien Marx plantea una teoría rica en contenidos, no contempla el ejercicio de la misma y los fallos que pueden generarse en su aplicación. Es decir, Marx plantea una teoría cuasi utópica, que basada en hechos de la realidad demuestra varias fallas técnicas y prácticas, acompañada de varios factores externos que perjudican aún más su empleo. Retomando el ejemplo de Cuba, podemos notar que el planteo del comunismo luego de un golpe de Estado no era la opción más viable para reconstruir la nación, dado que ésta no estaba en condiciones de brindar la equidad de políticas públicas para todos los ciudadanos. Por otro lado, la caída de la Unión Soviética en el año 1991 no contribuyó al ejercicio de esta teoría y derrumbó el andamiaje que tenía sobre la misma, por lo que el modelo entró en crisis.
Asimismo, el embargo económico por parte de Estados Unidos perjudicó aún más la situación, ya que al proclamar una nación socialista y posteriormente comunista, los estadounidenses decidieron bloquear todo acceso económico mediante importaciones y exportaciones, teniendo como consecuencia la precariedad y pobreza para todos los habitantes cubanos. Entendemos que tanto factores internos como externos impidieron un desarrollo sostenible de la teoría, y actualmente se encuentran al borde del colapso. De todos modos, en países como China, Corea del Norte y Vietnam, este modelo es aplicado de manera óptima y funcional, lo cual perpetúa su duración. A modo de cierre, si nuestra intención fuera relacionar conceptos del comunismo con la ciencia sociológica orientada a la educación, podríamos plantear los siguientes ítems pertinentes del paradigma de conflicto. 1. Educación como medio de perpetuación social. Se sostiene que la educación reproduce las condiciones sociales existentes, perpetuando la desigualdad de clases. 2. Crítica al papel ideológico de la escuela. Autores como Louis Althusser señalan que la escuela es un aparato ideológico del Estado, que inculca valores que benefician al sistema capitalista y entre estos se puede encontrar a la meritocracia. 3. Educación para la transformación. El comunismo propuso una educación orientada a cambiar la sociedad, no solo a adaptarse a ella. En la sociología educacional se puede traducir a ver a la educación como motor de cambio a una sociedad más justa y equitativa. 4. Igualdad y justicia educativa. El comunismo impulsa la eliminación de las diferencias de clase en el acceso al conocimiento. Dentro de la sociología se puede ver reforzado en el estudio de las brechas educativas y las necesidades de las políticas que promueven la equidad. Es claro que la teoría comunista sigue siendo muy disruptiva en la actualidad. A pesar de presentar ideas innovadoras, es muy complejo que su aplicación sea de manera efectiva, ya que el mundo en su totalidad se ha vuelto capitalista, y su ejercicio debe ser dado dentro de estados con estabilidad y que contengan tantas políticas públicas como ciudadanos. El poder está en manos de los dueños del capital y los empleados o quienes venden su fuerza de trabajo, tanto en el capitalismo como en el comunismo, son subordinados a la explotación constante. Aún así, siguen vigentes las luchas de clases, el principio de meritocracia y la tediosa dificultad por el ascenso social.